Buenos días. Centro Cristiano Cordero de Dios le da la bienvenida. Estamos en medio de una serie de sermones sobre el Antiguo Testamento. Y en el sermón anterior mencioné a Helen y la realidad que a veces cosas malas pasan a gente buena. Y que Dios no causa todas las cosas, sino que Dios puede tomar lo que es malo y causar que todo lo que pase coopere al fin de cuentas por el bien de los suyos. ¿Cuántos han visto esta diapositiva antes? Gracias por ayudarme en esto. Si quiero que piensen en esta diapositiva, porque vamos a empezar a partir de aquí, ¿ya? A todos les encanta una buena historia. Hay una razón por la cual Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel en Literatura. Hay una razón de que cada pueblito en Ecuador y también otros países tenga su calle Bolívar y su plaza Bolívar. Lo que hizo Simón Bolívar capta la imaginación e inspira a generaciones. Y por supuesto hacen películas sobre su historia. Hoy vamos a resumir en forma breve unos relatos muy fascinantes de la Biblia, la palabra de Dios. Son como una película o una telenovela con intriga, estrategia, suspenso, héroes y villanos. Hoy vamos a resumir la historia de Jehú y la historia de Atalía. Ha sido uno de mis metas que ustedes lleguen a ver que la Biblia no solo tiene valor espiritual, sino que las historias de la Biblia son divertidas, chéveres. Vale la pena leer la Biblia con sus niñitos antes de dormir, como un libro de historias divertidas. Como expliqué ya varias veces, por ejemplo, con la historia del misionero John Coleman, del sermón anterior, cuando leemos grandes porciones de la Biblia, llegamos a conocer mejor a nuestro Dios. ¿Qué tipo de Dios tenemos? Y esto nos anima, porque vemos que Dios es bueno, soberano, poderoso, y podemos confiar en Él. En 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 10, el rey Jehú, quien vamos a conocer hoy, dice: «Sabed entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Nada caerá a tierra». Una frase chévere para comunicar la idea de que se cumplirá el mensaje, como dice la Nueva Traducción Viviente. Espero que ya han notado que normalmente en mis sermones primero leemos la Biblia y observamos el texto, lo que dice, y después sacamos unos principios que salen del texto bíblico y que se aplican a nosotros hoy. Pero hoy vamos a ver grandes porciones de la Biblia, tomados de 2 de Reyes, capítulos 9 hasta 11, y 2 de Crónicas, 21 y 22. Y yo quiero avisarles de antemano de los principios que vamos a encontrar en el texto, porque es un texto largo, ¿no? No quiero que se pierdan la lección que aprenderemos por estar abrumados por los detalles. Algunos principios que aprenderemos. Número 1. Dios en su sabiduría y su soberanía obra de tal manera que, al fin de cuentas, su plan maestro se cumplirá. Dios rescató un sobreviviente de la línea de David para que, en su debido tiempo, Jesús, descendiente de David, pudiera cumplir las profecías mesiánicas y pudiera tener el derecho por su descendencia
a sentarse en el trono como el heredero de las promesas a David. Aplicación: podemos confiar que Dios tiene el poder y la sabiduría para girar aún las cosas malas para el bien en nuestras vidas. La promesa de Romanos 6:28 está hecha para los que aman al Señor Dios y están llamados según su propósito. Romanos 6:28 en la Nueva Traducción Viviente dice así: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, vale la pena seguir fielmente a Dios. Dios es fiel y Dios es justo. Hay una recompensa, por lo menos en el cielo, aun si nunca la experimentamos aquí en esta vida. Dios es confiable. Número 2. En muchas instancias, en los tiempos bíblicos y hoy también, Dios utiliza seres humanos para lograr su plan. Un ser humano devoto a Dios, resuelto a cumplir con la voluntad de Dios, puede hacer mucho para avanzar el plan y el deseo de Dios. En los relatos bíblicos que tratamos hoy, hay mucha violencia, hasta asesinatos de malhechores. Tenemos que entender esto en nuestro contexto de hoy. Aunque sí, existe todavía mucha violencia, como en Guayaquil recientemente. La violencia no es el modelo para el creyente en Jesucristo hoy. Podemos ver cómo Jesús y los apóstoles avanzaron el Evangelio, y no fue por la fuerza o la violencia. Y la aplicación entonces: todavía necesitamos ser valientes comunicando la palabra de Dios con nuestros contactos, siendo sensibles a las oportunidades que Dios provee cuando Dios abre la puerta. Dios quiere usarnos a nosotros para alcanzar a los demás. Tercero, los pecados de los seres humanos pueden causar muchos daños, no solamente en sus propias vidas, sino en las vidas de los demás. A veces afectan solamente a su propia familia, pero en otros casos puede tener ramificaciones o consecuencias que afectan a muchas más personas, como en el caso de Joram y Atalía en la historia de hoy, quienes llevaron el pueblo de Judá en el sur a la misma idolatría que hizo Jezabel y Acab en Israel al norte. Muchos fueron engañados para que adoraran a dioses falsos, en vez de al único verdadero Dios, Yahvé, el gran Yo Soy. La aplicación: nunca debemos pensar que, este pecado no importa, no va a hacer daño a nadie, yo puedo hacerlo. Si pensamos así, estamos engañados. Estamos siendo engañados para elegir a desobedecer a Dios, trayendo destrucción a nosotros y muchas veces a otras personas también, quienes sufrirán las consecuencias de mi pecado o del suyo. Entonces, hoy vamos a ver una serie de historias entretejidas, tomado de Segundo de Reyes y Segunda de Crónicas. Comenzamos con: en sermones anteriores aprendemos de Acab en Israel del norte y de Josafat en Judá en el sur. Aquí tenemos la misma información en un formato diferente. En sermones anteriores aprendimos que Josafat en Judá
era un fiel seguidor del verdadero Dios. Por contraste, Acab y su esposa Jezabel en Israel en el norte abandonaron al verdadero Dios. Jezabel era devota a Baal, un falso dios pagano. Jezabel y Acab introdujeron la adoración de este dios falso en todo Israel del norte. En sermones anteriores hemos visto que por mandato del Señor Dios, Elías enfrentó a Acab acerca del pecado de esta idolatría. Primeramente lo hizo por medio de la sequía, el tiempo cuando Elías se escondió en el arroyo de Kerit, cuando Dios le envió comida con los cuervos. Esto tratamos en un sermón anterior. Después, Elías enfrentó a Acab y a unos 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, cuando Dios envió el fuego del cielo. Esto también ya hemos estudiado en otro sermón. También en sermones anteriores ya hemos visto que el buen rey Josafat de Judá cometió un grave error por hacer una alianza con Acab. Josafat hizo que su hijo Joram se casara con Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Joram, quien estudiamos en el sermón anterior, adoptó las creencias de Acab y Jezabel, siendo influenciado por Atalía, su esposa. Joram hizo lo malo en los ojos del Señor Dios, hasta mató a sus propios hermanos, los otros hijos de Josafat. Entonces, Joram con su esposa Atalía introdujeron la adoración del falso dios Baal en Judá, en el sur. Y como consecuencia, por medio del mismo profeta Elías, Dios pronunció castigos severos contra Joram y su familia, como estudiamos en el sermón anterior. Todos los hijos de Joram murieron asesinados, con una sola excepción, el hijo menor, Ocosías. Desde los tiempos del rey David, Dios había prometido que un descendiente de David reinará por siempre. Y espero que entiendan cada uno de ustedes que Jesucristo mismo es el cumplimiento de esta promesa. El Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento nos muestra la genealogía de José, padrastro de Jesús, descendiente de David, de la línea de los reyes de Judá. Por medio de José, Jesús recibió autoridad legal de heredar el trono. Yo quiero que capten todos ustedes las consecuencias perturbadoras que salió de la alianza de este buen rey Josafat con el rey Acab. Joram, hijo de Josafat, como ya hemos dicho, se casó con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. Después de la muerte de Acab, uno de los muchos hijos de Acab y Jezabel, un hermano de Atalía, se hizo rey en Israel. Por simplicidad no vamos a mencionar su nombre. Este mismo Joram mató a sus propios hermanos, los hijos de Josafat, y después murieron casi todos los hijos de Joram. El único sobreviviente, Joram, tenía un único sobreviviente, Ocosías. Casi fue exterminado la línea real de la dinastía de rey David 2 veces.
Pero hay mucho más drama todavía. Los pecados de Acab y de su esposa Jezabel fueron repugnantes a los ojos de Dios. Ellos llevaron no solamente al reino de Israel en el norte a abandonar al Dios verdadero para adorar a dioses falsos, sino por medio de la influencia de su hija Atalía, también persuadieron a Judá en el sur. Entonces Dios le encargó a Elías y a Eliseo ungir a un capitán del ejército israelita llamado Jehú. Jehú fue ungido para aniquilar a toda la descendencia de Acab y Jezabel. En estos capítulos, segundo de Reyes 9 hasta 11, son muy dramáticos y llenos de sangre. Y todo eso de verdad es muy interesante si usted quiere leerlos en su propio tiempo esta semana. Segunda de Reyes, capítulos 9 hasta 11. Primeramente, Jehú mató al hijo de Acab, él quien era rey de Israel. También Jehú mató a Ocosías, el rey de Judá, hijo de Atalía, entonces nieto de Acab. Ya había muerto Acab antes de que pasara todo esto. Entonces, Jehú ahora mató a Jezabel, la esposa de Acab, cuyo cuerpo fue comido por los perros, para que no existiera una tumba donde quedaran sus restos. Enseguida, Jehú mató a todos los demás hijos de Acab y sus descendientes, sus amigos, sus oficiales, y aún todos los adoradores de Baal. Muchos murieron a manos de Jehú o por su influencia. Entonces vemos que Jehú fue muy celoso en cumplir con el mandato del Señor de que todos los descendientes de Acab murieran. Pero esto tampoco es el fin de la historia. Cuando la mala Atalía, hija de Acab, vio que su hijo Ocosías había sido asesinado, ella misma, deseando el poder y el control, ordenó que fueran asesinados todos los hijos de Ocosías, sus propios nietos. Pero otra vez, casi es exterminada la línea real de la dinastía del rey David. Pero una de las hermanas de Ocosías pudo rescatar al bebé Joás de entre los hijos de Ocosías destinados a la muerte para esconderlo, que no muriera. Por supuesto, Atalía no sabía de la existencia de Joás. Vemos que Dios utilizó a personas valientes para esconder al pequeño Joás por unos años, hasta que, por fin, ellos pusieron al niño Joás en el trono y mataron a Atalía, la última de la familia de Acab. Y así fue exterminada la familia de Acab, según la profecía de Dios y el castigo que él decretó. Entonces, para resumir lo que hemos visto en estas historias largas, Dios, número 1, Dios en su sabiduría, en su soberanía, obra en tal manera que al final de cuentas, su plan maestro será cumplido. Dios rescató 3 veces en esta historia un solo sobreviviente de la línea real de los reyes de David, descendidos de David, para que en su debido tiempo
Jesús pudiera cumplir las profecías mesiánicas y pudiera tener el derecho por su descendencia de sentarse en el trono como el heredero de las promesas a David. Y debo mencionar que Jesús, descendiente por supuesto de María, ella también era descendiente de David, pero era José que era descendiente de la línea real, descendido de David. Entonces, por medio de María, Jesús cumple todas las profecías que dice que Él va a descender de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David y de sus descendientes. Tenemos todas estas cosas cumplidos en la persona de Jesús. Pero también Jesús heredó el derecho de ser el Rey divino, descendido de David, por ser hijo adoptado, decimos, de José. Entonces, podemos confiar que Dios tiene el poder y la sabiduría para darle la vuelta aún a las cosas malas, como cosas que hemos oído hoy, para el bien en nuestras vidas. A menudo, Dios utiliza seres humanos para lograr su plan. Dios utiliza seres humanos muchas veces para lograr su plan. Jehú tenía un papel importante en cumplir la voluntad de Dios. Y también esta hermana de Ocosías, la quien rescató al bebé Joás, tenía un papel importante en cumplir la voluntad y el plan de Dios. Cuando viene una Atalía, alguien tiene que tomar acción para salvar la vida del bebé Joás, aún tomando enormes riesgos para lograrlo. Por lo general, hoy, en nuestro contexto, no es la voluntad de Dios que usemos la violencia como lo hizo Jehú. En el Nuevo Testamento tenemos el modelo actual de Jesús y de los discípulos, quienes murieron por su fe en vez de matar a otros. Pero también tenemos el modelo de algunos que rescataron a Pablo en el Nuevo Testamento, amenazado de la muerte, y el modelo de Pablo mismo, quien insistió en sus derechos como un ciudadano romano. Entonces podemos aplicar todo esto también, ¿no? Más que todo, Dios quiere que seamos valientes, atrevidos, que testificamos de nuestra fe en Cristo Jesús, en una manera respetuosa, en una manera sensible a las aperturas y las oportunidades que Dios trae a nuestras vidas. Hay personas listos para escuchar, listos a escuchar las buenas noticias de Jesús. Debemos compartir. ¿Cómo ha afectado Dios a su vida? ¿Qué puede testificar usted? ¿Qué ha hecho Dios para usted? 3. Los pecados de los seres humanos pueden causar muchos daños. Como hemos visto, la vida de Acab, la vida de Jezabel, la vida de Joram y aún los errores de Josafat, buena persona. Todos estos afectaron mucho a la gente, causó mucha maldad, afectando países enteros. Nunca debemos minimizar las posibles consecuencias de nuestros propios pecados que pueden afectar las vidas de la gente que amamos. Entonces, espero que usted va a tomar oportunidad esta semana para leer las historias de Jehú, de Atalía, en estos capítulos, Segundo de Reyes, capítulos 9, 10 y 11, y sus correspondientes capítulos en Segunda de Reyes, 21 y 22.
Que tenga linda semana y que sigan fiel al Señor nuestro Dios. Amén.